Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio hablamos sobre el proyecto que modifica la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que fue aprobado recientemente en la Cámara de Senadores. Al respecto conversamos con el economista Hugo Roy. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2024. Bueno, señor Roy, muchas gracias por participar de este podcast. Gracias a vos, Lidia, por invitarnos. Un gusto compartir este momento. Para empezar, ¿podría explicarnos cuáles son los cambios más importantes que introduce la Ley de Servicio Civil que está en pleno debate en el Congreso? La Ley de Servicio Civil lo que busca es regular las relaciones laborales entre los funcionarios públicos, o sea, aquellas personas que trabajan en entidades gubernamentales y los trabajadores, ¿verdad? Tenemos una ley, que es la ley 1626 del año 2000, o sea, 20 años después aproximadamente, se plantea un cambio de la ley en donde lo que busca reglamentar es básicamente algunos temas vinculados a la contratación, a la promoción, al relacionamiento, a la estabilidad laboral, entre otras cosas. También es importante a la planificación de las necesidades y las capacidades de las instituciones públicas en términos de cuántas personas y de qué tipo de personas necesitan, qué tipo de profesión necesitan en el sector público, en las instituciones públicas. Esta ley lo que hace es básicamente establecer criterios generales y tiene una particularidad que le da la capacidad a que las instituciones, comillas, con autonomía aparentemente, Poder Legislativo, Poder Judicial, entre otros, puedan reglamentar basado en esos criterios. Eso es como que lo más claro, lo más relevante, porque la ley 1626 tuvo una serie de procesos de inconstitucionalidad. Estas instituciones decían que no estaban regidas por dicha ley, ¿verdad? Y eso es lo que pretende, digamos, solucionar este cambio de ley. ¿Qué opinas sobre el sistema de concursos y nombramientos que contempla el documento? Yo creo que es importante entender de que la ley del servicio civil debe tener sí o sí algunos elementos. Uno es el ingreso al sector público, al mercado laboral. ¿Por qué debe establecer claramente cómo se ingresa al sistema laboral? Porque el sistema del sector público tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Primero, es administración de la cosa pública. La plata es de todos, no es la plata de un dueño. El segundo elemento es el gestor o el que decide, no siempre decide con criterios de gestión, puede decidir con criterios políticos, es decir, con criterios de que le beneficie a él o a su sector este elemento, el ingreso o no. El tercer elemento es que, dado que los resultados públicos no son monitoreados y no son tan claros en el corto plazo, pueden existir criterios muy diferentes a las capacidades para el ingreso al mismo o la contratación de una persona. Llámese criterios clientelares por afinidad política, criterios prebendarios por pagar un favor a alguien o por criterios inclusive de índole personal. Preferencia por un hijo, nepotismo, o preferencia por una persona que desea que sea su pareja, intereses sexuales o lo que fuera. Por ese motivo debe ser muy claro el sistema de ingreso al sector público. Esta ley, de alguna u otra manera, establece el mecanismo de la obligatoriedad de los concursos públicos. También es importante señalar que la ley 1626 generaba obligación y determinaba un procedimiento. Sin embargo, en los últimos años, más o menos de 40.000 ingresos por año, solamente 800, 900 concursos había. Por algún motivo, las autoridades públicas decían, voy a hacer la vista gorda a los concursos públicos. Más o menos, cuando vengo en el auto y veo el semáforo rojo, me hago el tonto y paso. O sea, la ley está, los instrumentos están, pero las autoridades no la cumplían. ¿Qué es lo fundamental que debería estar entonces? La sanción si una persona no cumple, una autoridad no cumple la norma establecida. Si yo paso un semáforo rojo, es razonable que me multen. Y muchos de nosotros
pagamos la multa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque corresponde. Si una autoridad pública no realiza concurso público, debe necesariamente ser sancionada. Oh, sorpresa, ese artículo salió de la propuesta de ley. O sea, no hay sanciones. Entonces la autoridad van a hacer la vista gorda. 1. 2, da la posibilidad que cada uno reglamente. Si el Poder Legislativo está acostumbrado a contratar operadores políticos, va a reglamentar la contratación del concurso de operadores políticos. Ese es el riesgo. Si bien está la obligación, el riesgo es que se mantengan las mismas condiciones de contratación. Y una consulta, disculpa que me extienda, pero me gusta hablar en un podcast. No es solamente el ingreso. La promoción también tiene que ser reglamentada. Y la promoción también tiene que ser por concurso público. Porque hay categorías. O sea, el ascenso vertical o los cambios horizontales. O sea, cuando me voy a una posición similar en otra institución o en otra dependencia, o cuando estoy ascendiendo. Horizontales en la par y ascenso. Eso también debe ser por concurso público. Eso también debe ser obligatorio. Y finalmente los mecanismos de salida. Es muy fácil un despido en el sector privado. Es muy complicado una cancelación de un contrato o de un nombramiento en el sector público. Yo creo que allí debe regir las mismas normas del sector privado. Mencionó la cuestión del nepotismo y al principio el presidente de la República, Santiago Peña, había promocionado este proyecto de ley como si fuera una solución a este problema. Pero según lo que usted plantea, este proyecto, así como está, no va a solucionar todavía el problema del nepotismo. Yo creo que hay dos elementos. Hay cosas que se pueden reglamentar y hay temas que se deben construir un valor. La ley pretende reglamentar el nepotismo, la contratación directa en una institución pública en la cual yo soy el número 1, no contratarle a un hijo o a un sobrino o a una pareja. Ese tipo de nepotismo existe en el sector público y ese tipo de nepotismo ha sido muy promocionado mediáticamente o muy comentado mediáticamente en algunas instituciones, porque ya eran sencillamente alevosas algunas contrataciones públicas. Lo que no reglamenta muy claramente y debe ser reglamentado es el nepotismo cruzado. O sea, yo soy un actor político en un poder y le genero presiones a un gestor político, a un gestor de otra institución para que incorpore a una persona de mi agrado. O sea, un legislador para aprobar un presupuesto presiona a un gestor de una institución pública, un ministerio o una institución autónoma para que ingrese. Ese tipo de nepotismo no está. Y es el nepotismo más grave. Los nepo babies que estuvieron muy en moda está absolutamente mal y no existe elemento para defenderlo. No obstante, el nepotismo en el Poder Judicial, si bien son muy notorios, es muy pequeño en relación al total del funcionariado público. El nepotismo importante que existe en el sector público es el nepotismo cruzado entre instituciones públicas. Yo ministro en la institución A, mi hijo trabaja como secretario general en la institución B. Eso es nepotismo también, porque a lo mejor no hay capacidad, es intercambio de figuritas entre dos autoridades públicas, ¿verdad? Lo otro que yo quiero decir es, nosotros tenemos que conversar más sobre este tema. Es decir, señalar cuando existe nepotismo, no solamente no se cumple una ley directa de nepotismo, se incumplen indirectamente otras leyes. Por ejemplo, se incumple la ley anticorrupción, porque un acto de nepotismo es una corrupción, es un robo de los recursos públicos para beneficio de unas personas. Y lo otro es que nosotros tenemos que reivindicar el valor de la transparencia, que eso debe estar muy claro en las normas, en esta norma de servicio civil. Todo concurso y todo ingreso de una persona en el sector público debe ser absolutamente transparente y debe ser comunicado, mostrado a la comunidad inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los accionistas del sector público, nosotros somos los dueños del sector público. El dueño del sector público no es la autoridad política, somos los ciudadanos porque pagamos impuestos y como pagamos impuestos somos accionistas del sector público. Entonces la transparencia es importante y la transparencia implica que las contrataciones fueran transparentes. Sobre esta reglamentación que puede permitir a los otros poderes del Estado asumir, digamos, esta ley de acuerdo a sus propios criterios, pero eso quiere decir que obliga o no esta ley también a adaptarse a los demás poderes del Estado, que es una crítica también de los sindicatos de funcionarios. La verdad es que no conozco, no he escuchado muy claramente las críticas a los sindicatos.
No obstante, acá el debate que se plantea es la autonomía. La autonomía de un poder del Estado. Es decir, yo soy poder legislativo y tengo autonomía con respecto al poder ejecutivo. Yo soy poder judicial, tengo autonomía con respecto al poder judicial. Yo creo que es una falacia en la forma en la cual se está discutiendo hoy, ¿verdad? El poder legislativo es autónomo al poder judicial, pero eso no significa que el poder legislativo tiene que tener jueces. O sea, es autónomo, cada poder es autónomo en su ámbito de competencia. O sea, nadie puede establecer la justicia, solo el Poder Judicial. Nadie puede establecer leyes, solo el Poder Legislativo. Nadie puede establecer normas en torno a la gestión, solo el Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros decimos el Poder Legislativo autónomo, significa que todo tiene que reglamentar ellos. O sea, por ejemplo, la ley ambiental. O sea, ellos pueden tener una norma específica en la ley ambiental. La ley de tránsito, ellos pueden tener una norma específica en el tema tránsito o tienen que hacerle caso a lo que dice un policía municipal de tránsito. Como legislador tienen autonomía a legislar, pero no tienen autonomía para cruzar el semáforo en rojo. O no tienen autonomía para tirar basura a la calle y cosas. Entonces, mi criterio, mi creencia como un ciudadano común y corriente, o sea, yo no soy abogado, es que esta posibilidad que establece la ley de que cada entidad autónoma pueda reglamentar el criterio general es una forma elegante de tratar, elegante políticamente para que la ley pase. Y una forma de decir, por favor, no poder legislativo, por favor, no poder judicial, por favor, no municipio, no pongan recursos de inconstitucionalidad. Eso es. Pero no es lógico dar la autonomía en la posibilidad de reglamentar. La norma de cómo gestionamos los funcionarios públicos es independientemente del tipo de institución que tuviera y debe ser la misma para todos. La misma para todos. ¿Las binacionales incluyen en esa discusión que usted menciona? La verdad es que las binacionales tienen su complejidad, porque las binacionales son otro país. Itaipú no es Paraguay. Paraguay es dueño del 50% de Itaipú, pero como tal es una entidad aparte. Ahora, ¿qué significa? El paraguayo que está allí debe defender el mismo valor que nosotros tenemos como sociedad en torno a cómo deben ser los ingresos del sector público. Yo esperaría que el presidente de Itaipú, el director ejecutivo de Itaipú por el lado paraguayo o el director ejecutivo de Yacyretá por el lado paraguayo asumiera los mismos criterios de meritocracia de la ley paraguaya, los mismos criterios de ascenso, los mismos criterios de transparencia, los mismos criterios de anticorrupción que la ley paraguaya. ¿Por qué? Porque es un valor que nosotros como comunidad esperamos. El de Itaipú grita los mismos goles de Paraguay que grito yo, pero él está en otro lado y en otro país, él cobra en dólares, porque es razonable, pero tiene que tener el mismo valor. Entonces, nosotros no le podemos pedir que la norma paraguaya rija la gestión de Itaipú, pero sí podemos pedir que los paraguayos que están en Itaipú defiendan y busquen que las normas de Itaipú sean similares a las paraguayas. ¿Cuáles son los cambios en cuanto a la estabilidad laboral de los funcionarios públicos con este proyecto de servicio civil? Acá hablamos sobre reforma del servicio civil y eso es lo que piden las instituciones calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales y toda persona con buen criterio técnico y que quiere que el país crezca. ¿Qué son las reformas? Las reformas son básicamente cambios importantes, significativos en la forma en la cual estamos haciendo las cosas, que pretenden ir hacia un lugar en donde hagamos mejor las cosas. O sea, las reformas no son maquillajes, las reformas son cambios sustanciales en la forma de gestionar las cosas, ¿verdad? Entonces, para que esto fuera una reforma se deben hacer cambios importantes. Cambios importantes en la meritocracia, cambios importantes en la estabilidad laboral, cambios importantes en la forma y en la sanción a los administradores públicos, cambios importantes en que nosotros, si una persona está acusada de corrupción y se demuestra, tenga que salir del sector público inmediatamente. Cambio importante en la forma en la cual contamos las cosas a la sociedad y rendimos cuenta.
Entonces, en el tema de estabilidad hay una mala práctica en Paraguay. La mala práctica es que ustedes periodistas no tienen estabilidad recién a los 10 años, ¿verdad? Que a ustedes periodistas se les obliga un montón de cosas en términos de cantidad de horario, en términos de remuneraciones. En cambio, el comunicador que está en el sector público tiene otro tipo de comportamiento. Entonces, el problema en Paraguay es que una ley está permitiendo que dos mercados existan con reglas totalmente diferentes. Y eso lo que hace es traba el buen funcionamiento del mercado. Eso hace que no genere competitividad y que no mejoremos. O sea, ¿cuántas horas trabaja un comunicador en el sector público? ¿Y cuántas horas trabajas vos? ¿En cuántos medios estás trabajando vos? Por poder lograr ganar lo mismo que el comunicador que también tiene un podcast en el ¿cómo se llama? Radio Legislativa, Radio Parlamento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, al trabajar de manera diferente el ingreso y al trabajar de manera diferente la estabilidad genera distorsiones en la economía. Entonces, mi criterio es, ¿qué sería una reforma en este tema? Que la estabilidad del sector público sea la misma que la estabilidad del sector privado. Esta es una verdadera reforma. Lo otro es maquillaje. Entonces, dentro de ese maquillaje hay problemas. ¿Cuál problema? Yo no puedo considerar que un contratado, que una cuestión temporal, tenga estabilidad, porque es una cuestión temporal. Vino el COVID, tuve que contratar 5.000 personas más, o 3.000 personas más. Le di estabilidad posteriormente. Es un trabajo absolutamente coyuntural. ¿Qué sé yo? El medio de usted, el 8 de diciembre, a lo mejor contrata más gente para la cobertura. Es coyuntural, se le contrata por ese fin de semana, por ese mes. Entonces, la consideración de que un contratado debe tener estabilidad es discutible. Y más discutible si el contratado está por 10 años. Entonces no es una cuestión temporal, es una cuestión permanente. Es una forma de evadir la ley. Porque la ley establece un mecanismo complejo, difícil, pero justo y equitativo de ingreso. Si el contrato es una forma solapada de ingresar, esa es una segunda distorsión. Entonces el tema de estabilidad tenemos que discutirlo en términos de país, no en términos de sector, no en términos sindical. Porque el sindicato está bien, defiende sus intereses, pero nosotros los ciudadanos defendemos los intereses de todos. Entonces, como todos, no debe haber diferencia entre la estabilidad laboral del sector público con la estabilidad laboral del sector privado. ¿Podría rescatar unos 3 puntos positivos y otros negativos sobre este proyecto de ley? Yo creo que el principal punto positivo es que hoy estemos discutiendo esta ley, ¿verdad? O sea, discutir una ley no es discutir con 3 gremios, con 4 ONG y con 4 técnicos. Discutir una ley es ponerla al debate público, ¿verdad? Porque yo no soy funcionario público, pero me interesa que mi impuesto se gaste bien, y una forma de gastar bien es que contrate buenos funcionarios públicos. Y yo pago impuestos, vos pagas impuestos, todos pagamos impuestos. Entonces, a mí me interesa que se pague. Entonces, el primer punto positivo es discutirlo. Entonces, yo no estoy a favor de estas leyes rápidas que se elaboran técnicamente entre 4 paredes, se negocian con 3, 4 actores y después se llevan rápidamente en el Parlamento y se discuten en 24 horas. Esas son victorias pírricas. Se gana la ley, pero no se gana el cambio del país. Entonces, el hecho de estar discutiendo es un punto positivo. El segundo punto positivo es decir, aplaudo que se busquen mecanismos para que la ley no sea discutible judicialmente hablando. Pero creo que lo que está es poco, le falta algo más. Le falta ser más exigente y le falta consensuar con el Poder Judicial y Legislativo. Nos comprometemos a aceptar la ley para todos, igual que todos. No son entidades autónomas independientes, no son otro país, no son Itaipú. El tercer punto positivo yo creo es que habla del tema de planificación de la capacidad y necesidad, que es la gestión de los recursos humanos, y eso me parece importante. O sea, tenemos que obligar a que los gestores públicos planteen. Yo le agregaría ahí, está bien, le falta, que también obliga a un contrato de gestión. Cuando yo le contrato a un director, tengo un contrato de gestión. O sea, ya que estamos todos futboleros, o sea, es el mismo jugador, pero si ganamos, está bien, y si perdemos, está mal. Y si está mal, se le cambia el director técnico. Ese es un contrato de gestión. Le contrato a un director de una entidad pública, la que sea. Si no llegan los resultados, a un director de un centro hospitalario, si muere más gente, se le cambia. Se le pone meta de consulta, meta de tiempo, de espera, entre otras. Si no cumple, se le cambia. Entonces, debe haber contratos de gestión, como hay en el sector privado. Si el podcast que vos haces nadie escucha, probablemente no esté el año que viene en el medio. O sea, esa es la ley, esa es la regla, es el desafío laboral, ¿verdad? En todo, en tu casa también. Si la persona que limpia la casa no limpia, se le cambia, ¿verdad? Y el contrato de gestión tiene que estar. Felicito la planificación, me parece que el contrato de gestión debería estar y eso es posible hacerlo.
¿Cuál debería ser la actitud de los funcionarios públicos en todo este debate sobre lo que ellos llaman, o sea, cuál debería ser el papel de los funcionarios públicos en esta discusión que se presenta como reforma, pero en realidad, como usted dice, necesita todavía algunos puntos para considerarse como tal? Yo soy de las personas que creo que la labor sindical es una labor loable, noble y necesaria, tanto a nivel del sector privado como del sector público. Creo que es importante que hayan sectores que defiendan los intereses del sector. Creo que es importante que haya mujeres que defiendan los intereses de las mujeres. Creo que es importante que existan organizaciones de personas con discapacidad que defiendan los intereses de las personas con discapacidad. Porque si no es muy fácil olvidarse que una persona con discapacidad también tiene que entrar a una oficina y no se ponen rampas. Entonces, reivindico la labor de los sindicatos. 1. Ahora, la defensa de mis intereses no es a costa de los derechos de otros sectores. ¿Qué quiero decir esto? Yo no puedo pedir salarios extras normales. Es decir, ¿por qué un médico del sector público debe ganar más que un médico del sector privado? ¿Por qué una maestra debe ganar más que una maestra del sector privado? ¿Por qué un comunicador debe ganar más? Entonces, allí, ¿qué yo le pedí a los sindicatos? Defiendan los intereses de sus afiliados, porque corresponde, pero tengan en cuenta los intereses del país. Tengan en cuenta los intereses de los aportantes, porque muchos pagamos impuestos. Eso es uno. Lo segundo es, ahí también me atrevo, porque hablemos claramente. Los sindicalistas en Paraguay pueden ser o defensores de los intereses genuinos del sector trabajador, del sector público, o pueden ser mecanismos de extorsión para ganar beneficios políticos al interior de la institución. Me tocó conocerle al consejero que está en la polémica porque construyó una casa en tiempo del COVID, qué sé yo. Él era dirigente sindical cuando yo estuve en IPS. Y está bien que defiendan los intereses. Lo que no está bien es que defendiendo los intereses logre presionar y logre ser consejero. Porque el consejero en IPS es un consejero de todos los trabajadores, no el consejero de los IPS, de los trabajadores de IPS, de todos los trabajadores. Y al ser consejero, vamos a ver si él, estando sentado en esa silla, defendió los intereses de todos los trabajadores o defendió sus intereses. O intercambió favores. Yo me quedo callado si me das esto y yo cumplo si me da aquello. Entonces, el sector público el funcionario público tiene un poder muy particular. Gestiona la cosa pública. Entonces tiene un problema de presión que los actores políticos no pueden aguantar mucho. No van a aguantar una semana de huelga los docentes. O no van a aguantar una semana de huelga los médicos. Entonces, ahí hay una cuestión ética que nosotros tenemos que ser conscientes. Y eso tiene que estar reglamentado en esta ley. Y eso depende de la calidad de los días. El movimiento sindical paraguayo está agonizante porque la sociedad los ve como gestores de poder y de beneficio particular, no gestores de intereses genuinos de los trabajadores. Mi pedido es, defiendan los intereses de los trabajadores, respeten los intereses de los paraguayos. Muchas gracias por su análisis, señor Rey. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el economista Hugo Roy. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.